que nuestros entrevistados fueron realmente invitados de Agustín Piñeiro, quien hace visor gremial. Él hace la co-conducción conmigo en este segmento que es todo los gremios, ¿no? Muy buenos días, Agustín. Sí, muy buenos días, Cecilia, también a nuestro invitado especial en este momento, nuestro colega y amigo Fernando Díaz, de Ciprensal. La verdad que, Cecilia, es un tema que nos atañe a toda la ciudadanía, a toda. Todo, tal cual. El tema, digamos, la falta o la coartar la libertad de prensa o de expresión, como ha sido, digamos, cortar la libertad de protestas, de huelgas, de reclamos legítimos que tiene la ciudadanía, eso nos toca a todos. Sí. Y para hablar sobre el tema, aquí está en nuestro estudio nuestro colega, amigo Fernando Díaz, que es secretario general de Ciprensal, ¿no es cierto?, el sindicato de prensa en Salta, que un poco también hace la contención de muchos compañeritos, colegas, jóvenes que por ahí no le dieron el peso de esta cuestión. Y bueno, Fernando, quisiéramos que nos dé tu opinión respecto a esto, que nosotros que tenemos años en el tema, salvo en la época de la dictadura, nunca nos pasó. Cecilia, Agustín, muchas gracias por la invitación. Desde el Sindicato de Prensa estamos muy preocupados por este tipo de iniciativas que surgen desde la Cámara de Diputados, porque entendemos, y la lectura que hacemos es que este tipo de iniciativas van en contra de los principios de la democracia, van en contra de la Constitución, del artículo número 14, van en contra de los tratados internacionales, de la Convención de Derechos Humanos Interamericana, van en contra de la sociedad y del mismo pueblo. El hecho de limitar o tratar de encarcelar a aquella persona que a lo mejor pueda decir algo y ofender la moral o la persona de algún funcionario, sobre todo funcionario o autoridad, nos llama mucho la atención. Lo que se aprobó hace 2 semanas atrás, no el martes pasado sino el anterior, la única lectura que hacemos es que a través de las fake news o noticias falsas quisieron ingresar un artículo para la protección o blindaje de los funcionarios. Desde el sindicato rechazamos este tipo de iniciativas porque creemos que atentan directamente contra la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y entonces eso no puede suceder en una sociedad democrática. Estamos cumpliendo 40 años del regreso a la democracia y surgen este tipo de iniciativas que ha sido cuestionada y repudiada por todos los sectores sociales de nuestra sociedad. Y eso tiene que ser un llamado de atención a los legisladores que han aprobado algo que parece, y me da la sensación que no lo leyeron. Son 16 los diputados autores de este proyecto, encabezados por Socorro Villamayor, porque fue la que tomó la palabra, y no hemos escuchado al resto de los legisladores defender este tipo de iniciativas que lo único que hacen van en contra de la democracia. Sí, y lo más preocupante es que con 2 proyectos casi consecutivos, uno, digamos, contra la libertad, digamos, de la huelga, derecho a protestar de los trabajadores, derechos propios, digamos, internacionales, constitucionales, en nuestro país, el derecho, digamos, a reclamar sus legítimos derechos, y encima esto de noticias falsas que nos puso, digamos, a Salta en el podio a nivel nacional de lo que no debemos hacer en nuestra democracia. Exacto. El artículo 47, 46, 47, 48, 49 y 50 de este proyecto de ley hacen referencia también a la sextorsión y a la pornovenganza, donde ellos justifican o fundamentan el proyecto que quieren armar una ley contravencional para tratar de castigar aquellas personas que puedan difundir videos de tono sexual de manera obviamente ilegal y obviamente sin el consentimiento de la otra persona. Es importante mencionar que la sextorsión, la pornovenganza ya está regulado por el Código Penal en la ley 25.326, que es la ley de protección de datos personales. Estos apartados de pornovenganza y sextorsión fue debatido en el año 2018 y aprobado en enero del año 2019 y ya tiene vigencia plena de la protección de los datos personales. Entonces creemos que este tipo de iniciativas que ya están reguladas no le encontramos el espíritu, ¿no? ¿Por qué surgen este tipo de iniciativas?
Las noticias falsas se está debatiendo a nivel nacional, eso es una competencia directamente del Congreso de la Nación, en conjunto con las asociaciones, federaciones, sindicatos y organizaciones que nuclean a las y los trabajadores de prensa. El Sindicato de Prensa de Salta viene trabajando activamente con la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, en donde las fake news la estamos debatiendo en toda la Argentina, no solamente en Buenos Aires o en Salta, sino 35 gremios de la Argentina están debatiendo el tema de la noticia falsa, porque las noticias falsas no solamente afectan a una persona, a una sociedad, sino también al colectivo de trabajadores de prensa, porque somos los periodistas responsables en muchos casos de quedar desacreditados ante una noticia falsa que pueda circular en redes sociales. Entonces, esta fake news también nos perjudica a las y los trabajadores de prensa. Así que creemos que este proyecto de ley no tiene razón de ser, porque ya muchos artículos ya están regulados de manera penal. Ahora, yo Tal cual, ¿no? perdóname, antes que se me vaya la idea, yo me pregunto, ¿por qué no consultaron, digamos, a juristas, a ustedes del sindicato, a las mismas empresas de prensa, como salió, digamos, europea, salió lo que agrupa a los... Sí, bueno, nosotros creemos que esa falta de vida democrática, en Salta se habla mucho de la democracia, pero se la aplica poco. El sindicato de prensa jamás fue convocado a debatir este tipo de iniciativas, simplemente ni siquiera para conocer nuestra opinión en relación a este tipo de iniciativas que nos afectan directamente al colectivo de trabajadores. Creemos que la Cámara de Diputados hoy no goza de una democracia parlamentaria, por este tipo de lo que dice Agustín, que no fueron consultados ni juristas, ni especialistas, ni nadie. Yo lo estuve escuchando a Pedro Arancibia en una carta que hizo con distintos sectores de la sociedad, donde obviamente critica este tipo de accionar y manifiestan que esto solamente atenta contra la democracia. Nosotros coincidimos con este tipo de iniciativas, con este tipo de ideas y sobre todo opinión por parte de los juristas y de los especialistas, que esto atentan contra la democracia. Entonces creemos que hoy en la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado no tienen una vida democrática activa. Y me da la sensación de que cuando el autoritarismo empieza a surgir en este tipo de instituciones o de gobiernos de turno, lamentablemente la libertad de expresión, la libertad de prensa se ve automáticamente limitada y arrinconada. Sí, acá nos llegó por supuesto un mensajito de una colega, le mando un beso grande que nos dice que nos está mirando, y acá también nos habla, ¿no? Nos dice de que dice, queriendo quitar la libertad de expresarnos, dice, nuestras ideas, dice, no estamos en el tiempo militar, dice, ¿no? De cuando nos prohibían incluso hablar y que tenían que encontrarse con la música para poder expresar lo que pasaba, ¿no? Es Y triste, y es peligroso. es verdad que es muy triste ver Sí, la es triste. situación, ¿no? Es peligroso. Peligroso. Aparte, fíjate que vino el presidente de la Magistratura Nacional, ¿no? El presidente de la Magistratura, para decirnos a nosotros, ¿no? Que esto es lo menos que puede pasar, que haya una catarata, digamos, de presentaciones inconstitucionales. Exactamente. Esto sí que venga alguien de afuera a decir a nosotros que estamos mal. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué provincia estamos armando? ¿Qué es lo que queremos para nuestra sociedad? Entonces no se puede estar callado. El gobierno dijo a través de su ministro de gobierno, Ricardo Villada, que no tenía idea, digamos, de lo que estaba pasando con ese proyecto, que si lo llegan a aprobar, lo iban a vetar. Yo tengo mis dudas. Totalmente, nosotros también. Nosotros creemos que esto no debería ser aprobado en la Cámara del Senado. No tengo el orden parlamentario del día. No sabemos si hoy se va a tratar. En principio se iba a tratar la semana pasada, no se trató. Yo desconozco si se va a tratar o se va a abordar por el cuerpo legislativo en el día de hoy. Pero igual, vamos a estar atentos. Nosotros, todos los trabajadores de prensa de la provincia de Salta, estamos atentos a esto porque nos afecta directamente. Y también afecta a la sociedad. Ayer hablábamos con Pedro Arancibia, donde manifestaban de que cuando surge este tipo de iniciativa, la única defensa que nos queda es la sociedad, los sindicatos, la sociedad y los mismos trabajadores. Entonces somos nosotros los que nos tenemos que organizar y tratar de, obviamente, hacerle frente a este tipo de situaciones o de ideas que surgen simplemente para limitar la libertad de expresión y de prensa. Y también que se nos dé la oportunidad de nosotros también expresarnos y decir por qué no estamos a favor de ese proyecto, ¿no? Porque la verdad que
nos perjudica muchísimo a nosotros los que llevamos día a día el labor, ¿no? De trabajar y que nos puedan escuchar a nosotros como medio de comunicación, ¿no? Darnos la libertad también de opinar antes de que se dicte, podríamos decir, este proyecto, ¿no es cierto? Exacto. Que se nos puede escuchar. Desde acá yo ruego que se nos escuche, En digamos. ningún momento nos han llamado, ni mucho menos cuando se armó el colegio, cuando se impulsó desde la Cámara de Diputados en el año 2020, creo, el proyecto de la colegiatura, tampoco se nos convocó. En el año 2021, cuando pasó al Senado, el Senado impulsó con el senador Calabró, tampoco se nos llamó. Cuando fue la situación de la ley antipiquete, donde también, obviamente, en uno de los apartados hablaba de la cobertura periodística, tampoco se nos llamó, y obviamente mucho menos en un tema tan sensible, ¿no? Nadie puede ir en contra de los derechos ambientales, nadie puede ir en contra de los derechos básicos de una sociedad, y dentro de esos derechos básicos la libertad de expresión y la libertad de pensamiento son derechos muy básicos donde no se debe interferir, porque el periodismo es una pata fundamental de la democracia. Y si limitamos o cercenamos o empezamos a arrinconar al periodismo, nadie, ningún trabajador de prensa o periodista o investigador va a arriesgar su libertad, porque el proyecto estipula penas o sanciones con 25 días de cárcel. Ningún trabajador de prensa va a querer perder su libertad por decir algo que a lo mejor no lo es. Presto, digamos, ¿no? Entonces van a tener que hacer nuevas cárceles, ya de por sí que ahora están abarrotadas. Sí, está todo hacinado. Si hubiese aprobado un proyecto de esta envergadura, habrá que hacer más. Claro. Sí. Porque en un momento la sociedad ya no le importa ya esas consecuencias, porque es demasiada la presión. Y yo creo que con el perdón de la legislatura y de algunos, si le toca ensayo que le toque, de los legisladores, en una publicación, digamos, del visor gremial, en Oreja Parada, ponemos, digamos, porros, ¿no? Y bufones del poder del turno. Eso es lo que es la sensación que tenemos. ¿Cómo no puede ser que un legislador, si yo soy el que estoy interesado porque me toca a mí, porque soy de prensa, yo por lo menos levantaría, a ver, discúlpeme, pero podemos mandar a la comisión y preguntarle al muchacho qué es lo que pasa. Exacto. Pero no hubo nada. Entonces, la sensación que vos escuchás en la calle de la gente con todas estas idas y vueltas de los legisladores, dice, bueno, aparte si de esto se trata, imagínate los problemas que tenemos nosotros que nunca. Si hay problemas con el agua, los legisladores no están. Si hay problemas de la luz, tampoco están. Si hay problemas, digamos, de gestión, no están. Entonces, para esto sí están. ¿A favor de quién? No lo sabemos. Nosotros, lo único que desde el sindicato de prensa de la provincia de Salta, rechazamos esta iniciativa. No queremos hacer un análisis de los supuestos, porque obviamente no queremos caer en ese tipo de situación, pero nos basamos con la realidad. La realidad son artículos que ya están regulados en la ley 26.325, la ley de protección de datos de la persona, y habla también de hostigamiento, Agustín, y el hostigamiento ya está regulado en el Código Penal. Entonces no sabemos por qué una ley convencional, de delito menor, puede estar sobre una ley penal. No lo sabemos. Ellos, los funcionarios, tienen fuero. Muchos, ¿no? Sí. Entonces, ellos no se les puede decir nada. Encima que no les puede, digamos, llevarlos presos, como al periodista que va a ejercer, digamos, un derecho a la crítica, si lo llevan preso. Para el funcionario no, por más que haya hecho lo que haya hecho. Exacto. ¿No? Porque tiene fuero. Entonces es una incongruencia muy grande en materia legislativa, que no sé cuál es el motivo, salvo que podemos suponer de amordazar a la prensa, a los cosas, y que sea esto la comarca de la felicidad. No recuerdo gobiernos anteriores. Yo tengo 39 años. No recuerdo que el gobierno de Juan Carlos Romero, Juan Manuel Urtubey hayan querido avanzar en este tipo de iniciativas. No lo recuerdo, ¿no? Capaz que se me escapa la memoria o capaz que lo hicieron, pero sinceramente no lo recuerdo. Y veo que sí, a lo mejor este gobierno de turno, como que, capaz que digo mal el gobierno de turno, sino las composiciones de las cámaras, sí están muy interesados en avanzar en este tipo de iniciativas, lo cual es preocupante.
Bueno, y yo tengo conocimiento de que ellos no saben, supuestamente no sabían bien de que estaban tratando ese tema, pero a mí me gustaría que nos puedas decir un poquito más acerca de cómo se va a seguir este proyecto, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poquito más? Bueno, nosotros desde el sindicato estamos muy atentos, tenemos asociados y afiliados al sindicato que hacen todo lo que es la labor parlamentaria, que cubren los días martes, los días jueves, los días miércoles, tanto el Consejo Deliberante como la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado. Entonces, estamos muy atentos a ver qué tipo de iniciativas surgen o cómo sigue los tiempos legislativos. Nosotros, si hoy vamos a buscar, obviamente, la información, y si hoy se va a tratar, seguramente vamos a llegar a la Cámara de la Legislatura Provincial para ver cómo es el comportamiento, ¿no?, de los legisladores y también preguntarles por qué motivos quieren avanzar en este tipo de iniciativas, que lo único que hacen es conseguir el repudio de la sociedad, conseguir el repudio de las instituciones, conseguir el repudio, el rechazo de las organizaciones sindicales y asociaciones de trabajadores de prensa. Así que nosotros estamos atentos a esta situación. Tenemos muchos problemas. El sector de los trabajadores de prensa tenemos muchos problemas. Hay mucha la mayor precariedad. Tenemos mucha precariedad. Sí. Tenemos que sueldos muy atrasados, sueldos que no alcanzan a cubrir una canasta básica. Hoy un trabajador de prensa registrado está cobrando recién 165.000 pesos, como tenemos una canasta básica que ronda los 220, 230.000 pesos. Digo, los alquileres rondan los 80.000 pesos. Digo, hoy un trabajador de prensa de hace muchos años que no la viene pasando bien y los responsables es el Estado, obviamente, por no garantizar este tipo de protecciones, y también el mismo trabajador, que por allí, siempre lo voy a decir, la autocrítica que hacemos hacia el sector es que por allí no nos sentimos trabajadores de prensa, somos periodistas. Sí, y eso es una falla muy grande. Por eso estamos como estamos. Sí, aparte, nunca se cumple lo que está normado. Es decir, Exacto. si vos sos un dueño de un medio y querés la publicidad del Estado, bueno, blanquea a todos tus trabajadores, regularizarlo y pagarle como corresponde. Exacto. Si no haces eso, no te doy la pauta. Sin embargo, No sucede, no no sucede. sucede, no sucede, y lamentablemente los índices que manejamos en capital y en la provincia son altos índices de precarización. Y aparte, bueno, lo importante sería que también, por supuesto, llegara a un diálogo, ¿no? Que se nos tenga en cuenta a la hora de, antes de ser aprobada, por ejemplo, lo que es este proyecto, que se nos tenga en cuenta a un diálogo, ¿no? Llegar a un diálogo, porque la verdad que no es aprobar ya un proyecto cuando ni siquiera se nos llegó a nosotros a poder dialogar con ellos. ¿Por qué nosotros nos oponemos a este nuevo, ¿no es cierto? Este nuevo que van a dictar y que se quiere aprobar. Bueno, nosotros yo estoy en contra, no sé, para mí, ¿no? Yo estoy en contra, porque es como quitarnos la oportunidad de pensamiento, como dice en el artículo 13, de opinar. No vamos a tener esa libertad de poder ni siquiera difundir, ¿no? Pero vamos a estar pensando, imagínense, saber que por lo que vos dijiste vas a ir preso. Yo creo que son varios los que vamos a callar, ¿no? Se va a callar mucho, digamos, ¿no? Uh-huh. Nosotros también creemos lo mismo que vos, Ceci. Creemos que lo más lindo de la democracia es cuando hay apertura, cuando hay pluralidad, cuando hay debate, cuando hay escucha de opiniones, cuando hay diálogo. Eso lamentablemente no vemos que se practique en la legislatura provincial porque, insisto, el proyecto para colegiar las comunicaciones no nos llamaron. La ley antipiquete, donde también regula y aborda el tema de las coberturas en protesta, tampoco nos llamaron, y mucho menos con este proyecto donde directamente nos afecta. Entonces creemos que esa vida democrática parlamentaria no se está aplicando en la Cámara de Diputados. El sindicato de prensa está abierto, el sindicato de prensa tiene una legalidad que nunca antes tuvo. Tenemos una certificación del Ministerio de Trabajo de la Nación donde nos certifica que somos una entidad sindical que cumple con las normas de la 23.551, que es la ley de asociaciones sindicales, y que tenemos la potestad y el derecho de representar colectivamente a las y los trabajadores de prensa. Lo único que pedimos es que nos llamen, que nos involucren, que esta democracia que escuchan muchos legisladores y funcionarios hablar de la democracia, la empiecen a aplicar un poquitito más y no solamente para nombrarla. Claro, y que se llegue, por supuesto, a un diálogo, ¿no? Yo siempre digo que uno siempre debe escuchar a la persona con respeto, así como nosotros pedimos, por supuesto, llegar a un diálogo con ellos, con todo el más respeto, lo más respetuoso que somos. Antes de que se apruebe, llegar, por supuesto, a un diálogo, ¿no? ¿No es cierto, Agustín? ¿Qué les parece a ustedes que pedimos eso desde acá, ¿no? Que se pueda dar... Sí, en nuestra opinión, aparte, es lindo poder disentir, poder criticar, es decir, a veces creen que, digamos, criticar es denostar, digamos, a un funcionario.
a veces una crítica lo hace reaccionar y cambia su actitud y hace una apertura hacia las funciones para las cuales fueron puestos en ese lugar, que ni siquiera son electos por el pueblo. Entonces, vamos nosotros a pensar que esto va a ser una anécdota más de la legislatura y que lamentablemente nos puso en el tapete, digamos, del país, pero vamos a superar esto y esperemos que con diálogo y con mucha democracia y mucho diálogo vamos a superar estas instancias. Yo de mi parte te agradezco muchísimo, Fernando, hemos hablado muchas veces, estoy consultado con la problemática de nuestros colegas, amigos y compañeros, y bueno, agradezco este tiempo que nos han tenido junto con Cecilia, que cuando yo le dije lo voy a llevar a Fernando para hablar de este tema, encantado, y vamos adelante. No, muchas gracias. El agradecido somos nosotros del sindicato. Creemos que este tipo de espacios nos ayudan muchísimo para transmitir lo que pensamos. No es fácil que un sindicato de prensa vaya a los medios de comunicación. Todavía hay un temor por allí por parte de algunos propietarios de medios donde no quieren que el sindicato participe. Entonces este tipo de espacio lo valoramos muchísimo, así que somos muy agradecidos de esto. Y lo que dice Agustín, la idea es debatir, hablar, charlar, ser un poco más abiertos al diálogo. Lo más rico de una sociedad es el diálogo y el debate. Creemos que ahí se pueden construir grandes ideas, grandes proyectos y grandes cosas que nos mejoren la calidad de vida a todos, no solamente a un sector, sino a toda la sociedad. Así que muchas gracias. Así es, y bueno, agradecida por supuesto de tenerte aquí, entonces la verdad muy contenta, contenta también con Agustín, que en esta compañía, la verdad que él siempre trae entrevistado de lujo, como digo yo, y bueno, les agradezco a todos los que están ahí del otro lado, los que nos están mirando. Los invito hoy a partir de las 17 horas, no se olviden, en la 95.7 vamos a estar saliendo al aire hoy a las 5 de la tarde, no se olviden, los invito. Y bueno, comentarles también que bueno, agradecida, ¿no? De poder tenerlo, Agustín. Nosotros ya nos tenemos que ir, ya, ¿no? Vos estarás en tu casa pensando que vas a almorzar. Y bueno, lo que yo te diría ahora, como está el tiempo, está como por una milanesa con una ensaladita, así simple. Pero lo lindo, como siempre digo, es compartir en familia. Nosotros nos vamos, Agustín? Sí, nos vamos, muchas gracias a toda la audiencia. Y bueno, y muchas gracias por atendernos gracias a ustedes. y por venir.